Bueno, ¿cómo están? Hoy día tenemos un panel que creo que es demasiado motivante y por eso los que están acá van a tener una oportunidad que sea única de acercar el transporte al futuro. Ese futuro que hace un tiempo, algunos más jóvenes se van a reír de esto, pero había una serie que se llamaba Los Supersónicos. Y uno irá al futuro, un auto volador, cosas automáticas y no sé qué, y era algo bastante lejano. Y hoy día a mí me pasa que tengo dos hijos mellizos, hijo e hija, de 7 años, y hace ya 4 años que vengo diciéndoles cosas como no se preocupen por manejar o aprender a manejar, porque ustedes cuando sean grandes no van a manejar, los autos se van a manejar solos. También cuando hablaban de los autos, empiezan a hablar de los Ferrari y cosas de ese tipo, yo les digo, oye, bien, pero los autos van a ser eléctricos. Bueno, y lo otro que les digo también, hace un tiempo atrás que empezaron a hacer los drones, me hablaban de, oye papá, ¿irán a ver en el mundo drones para transportar personas? Y decía, sí, muy probablemente. Y estas cosas que parecen lejanas, bueno, ¿para qué decir el tema de la bicicleta, el tema de la movilidad compartida, la micromovilidad, la electromovilidad, son todos temas que no es que vayan a pasar, sino que están pasando. Y hoy día vamos a tener un panel en el cual vamos a ir discutiendo todos estos temas. Vamos a hablar también de la regulación y cómo los gobiernos y las comunidades y las plataformas que se van generando son capaces de ir respondiendo a eso. Y para eso tenemos invitados hoy día de corte a nivel mundial. Primero, bueno, van a pasar después uno a uno para ir presentando, pero el primero es el embajador de Países Bajos o Holanda, Herman Ideman. ¿Bien? Perfecto. Él es el embajador y nos va a hablar de varias cosas que están pasando por allá, que nos pueden servir a nosotros. Y también de ciertas innovaciones a nivel de vehículos y de movilidad que incluye la electricidad y también la energía solar. También está con nosotros Darcy Olmos, él es director de Airbus Movilidad Aérea Urbana, movilidad aérea. ¿Se acuerdan de los drones que hablamos? Bueno, esos drones al menos están siendo pensados en la cabeza de alguien y eso es algo que tenemos que empezar a mirar. Y hoy día ya la modalidad de helicóptero está funcionando en algunos lugares. Nicolás Grandón es el coordinador de la unidad de ciudades inteligentes del Ministerio de Transporte, una unidad que se fundó el año 2014, que ha tenido continuidad entre gobierno y gobierno, y que fue la primera institución, pongámoslo así, dentro del Estado pública que promovió la innovación en materia de movilidad y la generación de comunidades, de ecosistemas que fueran desarrollando e innovando. Y si bien las cosas son un poco lentas, ya prontamente vamos a estar probando un vehículo de transporte público autónomo en Chile, cosa que hace 5 años atrás parecía impensada. Bueno, él, aparte que es ingeniero en telemática, yo no sabía lo que era hasta que lo conocí, y bueno, parece que esa cosa sirve de algo. Eso. Entonces quiero ahora recibir con un gran aplauso al embajador Herman Ideman, que nos va a hablar de la experiencia en su país y lo que están haciendo. Muy bien. Tengo 10 minutos, entonces voy a lograrlo de una vez. Voy a hablar, me pidieron hablar sobre el Lightyear One. ¿Qué es el Lightyear One? Aquí está. El Lightyear One es el primer carro eléctrico, el primer auto eléctrico que puede recorrer a largas distancias utilizando energía solar. Es este. Tiene volumen también, pero no importa. Sí, no hay mucho ruido, ¿no? Exacto. Bien, esa es la idea, pero antes de hablar más sobre el carro, quiero darles un poco de contexto desde Holanda. ¿Qué es pasando en Holanda en el tema de movilidad? Bueno, primero tenemos una ley de cambio climático 2050, carbono neutral, 2030,
ya es en 10 años la mitad de eso. Entonces, en 10 años, la mitad, en 2050, totalmente carbono neutral. Pero, porque ya varios países que han dicho eso, hemos hecho ya un próximo paso. ¿Y qué significa? Tenemos un acuerdo de cambio climático. Este acuerdo es un acuerdo hecho por todos los sectores económicos del país, basado en mesas donde hay empresas, gobierno, sociedad civil, sector académico, investigación, todos sentados juntos han tomado medidas para lograr esta carbono neutralidad. Entonces, por los varios sectores, electricidad, movilidad, industria, agricultura, sociedad y construcción, todos tienen sus propias medidas que tienen que tomar. Esta es la ambición y las medidas que han hecho fueron también calculados por una think tank independiente Holanda que calculó si era posible o no. Y ahora entonces tenemos este acuerdo. Esta es la base de todo ahora que tiene que ver con cambio climático y la economía en Holanda. Un tema que siempre nunca puede evitar hablar es la bicicleta. En Holanda están dando la prioridad no al carro, pero a la bicicleta, al peatón. Entonces, este es el resultado. Abajo los carros, pero dando la prioridad a la infraestructura para la bicicleta, es un muy lindo rotunda en Holanda. Este pasa cuando das la prioridad a gente en la bicicleta. Así van al colegio en la mañana, allá, en varias maneras, siempre hay gente en la bicicleta. Hay más bicicletas que gente en Holanda. También entonces más bicicletas eléctricas. Esto ayuda especialmente a la gente de mayor edad. Pueden tener una vida con más independencia porque tienen bicicletas eléctricas. Entonces no necesitan tanto esfuerzo, pero sí pueden llegar lejos. Pueden ir 20-30 kilómetros. Mi mamá todavía anda en bicicleta. Bueno, hasta hace 3 semanas cuando quebró la primera vez su ¿cómo se llama? Sí, porque cayó de su bicicleta. Con 87 años. Pero es muy común en Holanda todavía andar en bicicleta en esta edad. Vamos un poco cambiando la bicicleta y la movilidad sin carros a una movilidad donde todavía hay carros. Y ese es el futuro. Estos son algunos estudiantes, ¿cómo voy con tiempo? Ya casi la mitad. Vamos. Esta es la Universidad de Eindhoven que ganó en 2013, 2015, 2017 el Solar Race en Australia, lo más grande que hay. Se llama Nuna 8. Es el nombre del carro. Entonces fueron estudiantes que hicieron este carro y entonces hay mucha inversión en investigación en carros de paneles solares basado en competencias del sector privado. Este es un carro, es el Nuna 5 de la empresa de la Universidad de Delft y miran, por ejemplo, aquí también hay otro modelo que aquí hay varias empresas que también están en Chile. TomTom hace los mapas para Apple, también hace fleet management por GPS aquí en Chile. Hay DSM, una empresa de química orgánica que está también aquí en Chile. Hay Deloitte, una empresa también aquí en Chile. Entonces están invirtiendo plata para esta nueva manera de movilidad. Los buses eléctricos, hay muchos en Chile. Ustedes son un país con la segunda mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo. En Europa, cerca de Schiphol, nuestro aeropuerto, hay la flota más grande en Europa de buses eléctricos basados también para los solares. Ese soy yo. El primer carro híbrido del cuerpo diplomático en Chile, junto con mi conductor, y los cargadores eléctricos naranjas de una empresa parcialmente de Holanda. Holanda es el país europeo con la cantidad más grande de puntos para cargar el auto, una densidad bastante grande, y también el segundo país en Europa, Unión Europea, con el porcentaje más alto de autos eléctricos. Bueno, ahora vamos al Lightyear 1.
¿Qué es el Lightyear One? Es entonces el primer auto eléctrico que puede recorrer largas distancias utilizando energía solar. Es un modelo compitiendo en el mercado de autos lujosos. Se puede añadir también Wi-Fi, todos esos tipos de cosas. Nació de un grupo de estudiantes holandeses cuando participaron en la competencia World Solar Challenge en Australia. Y esto muestra entonces que los sueños sí lo pueden hacer realidad, porque se puede imaginar que estos estudiantes estaban siempre trabajando en un experimento, participando en races y ahora haciendo un modelo así. Ahora es una empresa, ellos de la Universidad de Eindhoven salieron de su lugar, graduaron la universidad, empezaron una empresa, ahora llegan 100 personas trabajando, entre ellos también gente de Ferrari, de Tesla, y es un modelo que ya está en prototipo, ya hay 100 modelos, hay un waiting list de 100 personas que quieren comprar el carro, 100 millones de pesos va a costar, 120.000 euros. ¿Qué puedes más decir sobre eso? Bueno, tiene un reach, puede llegar hasta entre 500 y 800 kilómetros por carga. Entonces no solamente ir a Santa Cruz, pero puedes llegar hasta Puerto Montt y más lejos. Se puede cargar el auto de varias maneras, entonces, por paneles solares, 12 kilómetros por hora en carga, o puntos de carga para autos eléctricos, llega entre 209 y 570 kilómetros por hora en la velocidad de cargar, eso es muy rápido, o también en casa también lo puede cargar. Ese es el carro, muy streamlined. Y con este, yo creo que termino mis 10 minutos. Es un carro del futuro. El próximo paso sería que no tienes que manejarlo, que puedes sentarte y automáticamente, pero ese es el próximo paso. Esa es la Lightyear One de Holanda. Gracias. Reserve un auto a nosotros, ¿no? A los panelistas. A ver, ahora vamos a volver a los supersónicos y que los drones voladores. Y para eso vamos a invitar a Darcy Olmos a que sobre el escenario nos cuente un poco más de qué se trata esta cosa del futuro pero presente. Ahí sí. Bueno, gracias por estar aquí. Yo siempre digo, el recurso más importante más que la energía o el dinero es el tiempo, así que el hecho que ustedes decidan pasar parte de su tiempo viendo esta presentación, y a lo mejor no es el punto soñante en el futuro, pero co-crear en el futuro es algo muy importante para mí. Generalmente, la humanidad, desde que tenemos noción de existencia, los Homo sapiens, siempre necesitamos cosas fundamentales como comer, beber, dormir y moverse. Y ciertamente la movilidad ha sido algo que ha permitido desarrollos tecnológicos, desarrollos de ciudades, desarrollos de imperios y ciertamente desarrollos con un impacto social importante. Nosotros creemos en la innovación como algo que es crear una solución nueva y diferente para problemas existentes o problemas de futuro, pero siempre y cuando tenga un impacto positivo en la sociedad. Y como decía Einstein, yo siempre lo digo en mis presentaciones, hacer una y otra vez lo mismo, esperando un resultado diferente, nosotros no creemos que es la solución y creemos que eso no es innovación. Esto es un poco completamente diferente. Yo sé que siempre lo asocia a los supersónicos, al dron, etc., pero se van a dar cuenta que esto va mucho más allá que un vehículo. Y es por ello que yo, como director de América Latina, creo que esto tiene una importancia mayor
es algo que yo creo que puede llegar y se debería co-crear. Y lo más importante es que la innovación no es solamente tecnológica, pero para que la innovación tecnológica tenga un impacto positivo en la sociedad, necesita innovación en las políticas públicas, innovación en las leyes y también en la innovación cultural. Entonces, no sé dónde está Anik, tú me dices cuando llegue en 4 minutos para no pasar mi tiempo. Una de las cosas para una solución uno tiene que entender primero la problemática, y la problemática va por la urbanización. Quiere decir que hoy 60% en el futuro 60% de la población mundial va a vivir en las megaciudades, y en el caso de América Latina ya es 80%. Nosotros somos 80% urbanos y en el futuro vamos a ser 90% urbanos. Esto evidentemente trae desafíos, como lo puede ser la congestión. En Latinoamérica hay un tercio de las 25 ciudades más congestionadas del mundo. Yo vengo ahora llegando de Brasil y solamente en Sao Paulo, yendo desde el centro hasta Guarulhos, me tomó 2 horas y media. Entonces, la gente dice, hay dos soluciones. O uno, hacemos algo diferente, metemos los coches, la movilidad bajo tierra, sobre tierra, y que sea un sistema multimodal, como lo explicaba el señor embajador, eléctrico, con bicicletas, patinetas, etc. Lo otro, no solamente el tema de la congestión, pero la polución. En Latinoamérica hay 11 ciudades de las 100 más contaminadas del planeta, y la sobreurbanización. ¿Qué quiere decir esto? Que 2/3 de la población urbana que está creciendo en nuestra región lo está haciendo en asentamientos informales. Entonces la pregunta es que, ¿podemos continuar así? Entonces nosotros pensamos en una visión alternativa, y esta visión alternativa es llevar a las ciudades al aire, evidentemente con respeto al medio ambiente. Estos vehículos son eléctricos y pueden ser autónomos, y con algo que es muy importante para nosotros, seguridad. Para nosotros es mucho más importante la seguridad que el negocio. ¿Por qué? Porque son vehículos que vuelan. Y como ustedes pueden entender, en este sentido, la seguridad es algo que tiene que, no transamos. Y como decía anteriormente, yo estaba en Sao Paulo, y en Sao Paulo ya esto existe, pero con plataformas normales, que son los helicópteros, en los cuales algo que toma 2 horas, 2 horas y media, hace el trayecto en 10. Y les prometo que esto hecho en México y en Brasil, donde esta aplicación existe, y uno realmente primero disfruta el hecho de volar, y tiene una sensación así, mira, en vez de estar 2 horas en el tráfico, todos esos coches que uno ve que están haciendo tacos, uno llega, puede estar con su familia, comenzar su reunión, o incluso si quiere descansar. La idea, en el fondo, como yo partí de mi presentación hablando del tiempo, es devolver una de las cosas más importantes a los ciudadanos, que es el tiempo, para que puedan estar más con su familia o invertirlo en cosas que sean más importantes que estar en el, como decimos acá en Chile, en un tanto. Esto existe en una aplicación que se llama Boomfly, en Brasil y en México, en los cuales ya han habido miles de personas que han utilizado el servicio, y ya tenemos 100.000 usuarios en la aplicación. A un precio completamente democrático. Para que hagan una idea, si alguien aquí quiere tomar un helicóptero desde el aeropuerto e ir a la Torre Millennium, cuesta alrededor de 2.000, creo, $3.000. Nosotros, que está recién empezando, lo estamos ofreciendo por $150, que viene a ser ni siquiera el precio de una limusina, y es solamente en 10 minutos y en una aplicación. Así como ustedes, yo no me gusta utilizar el nombre de otras compañías, pero si tienen aplicaciones de movilidad y les permite tomar un auto, esto es lo mismo, pero con un helicóptero. Importante, gran parte de la gente piensa que esto es solamente vehículos. No, es un ecosistema. Y es un ecosistema que se tiene que crear con el gobierno, la autoridad pública, los políticos y los ciudadanos. Y evidentemente con el componente tecnológico. Nosotros somos una compañía, yo creo, lo suficientemente humilde para pensar que es algo que no podemos hacer solo, y que es algo que se necesita co-crear. Y ahí es donde va la diferencia. En realidad, visito mucho, hablo con mucha gente de gobierno en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile, y yo creo que no es solo el hecho del país que pueda producir el mejor auto eléctrico, el mejor dron eléctrico, la mejor bicicleta, es cómo se puede integrar en la realidad. Y en ese sentido yo creo que es importante, porque muchas veces, pues yo nací en Chile, soy chileno, digo, hace 16 años afuera, pero una de las cosas interesantes es que aquí siempre tratamos de importar tecnología, hacer copy-paste, pero a lo mejor esto puede ser una oportunidad de co-crear tecnología. Y en eso, los vehículos, ciertamente algo importante. Nosotros tenemos 2 demostradores que lo voy a mostrar muy rápido, pero respecto al sistema es igual o más importante. ¿Qué quiere decir? Todo el tema de la infraestructura, los helipuertos, las cargas eléctricas, cómo se van a subir las baterías, cuánto tiempo toma para que la gente desborde o desborde este tipo de vehículos. Muy importante. Cómo eso se integra con el plan de urbanización o el plan del Ministerio de Transporte, con el resto de la movilidad. Porque nosotros no intentamos reemplazar el metro, el taxi o
el bus. No, esto es un sistema complementario. En el futuro y actualmente en Europa las personas pasan 5 horas en promedio en el teléfono o en el smartphone. En el caso de Latinoamérica estamos alrededor de 8 horas. Entonces, ciertamente cualquier nueva tecnología en la interfase con el ciudadano, con el usuario, tiene que ser a través del teléfono. Y lo otro que es importante es manejo tráfico aéreo. Yo en este momento cuando estoy hablando, ahora mismo hay 1 millón de personas en el aire. 1 millón. Y si nosotros tomásemos solo lo que compañías como Amazon entregan en Europa en un año, si se toma solo el 1% de todos esos paquetes, se necesitarían solo 1%, 14.000 vuelos de drones por hora. Entonces usted imagina, 1 millón de personas, 14.000 más 35.000 vuelos, es algo que con la inteligencia o la capacidad humana no vamos a poder financiar. Entonces nosotros ya estamos trabajando con inteligencia artificial y tratando de simular cuáles podrían ser las carreteras del aire. Voy a avanzar rápido, porque no tengo mucho tiempo. Estos son los 2 demostradores que está dentro de la ADN de Airbus, que son 2 vehículos eléctricos autónomos que ya este vacunado he tenido varias veces. No sé si me pueden mostrar unos videos rápidos, si no, no importa, sigo mi presentación. 8 motores, 50, bueno, ese y el otro también. Este es uno. Science Fiction mehr. Sind die Airbus soll als Flugtagsüber, ¿no? Que es un cuadrocóptero, 4 personas, y tiene un rango, nosotros queremos hacer de 50 a 100 kilómetros. El otro, si pueden pasar otro video, ahí está, bueno, el ministro de Alemania, el ministro de Transporte, el ministro digital, que algo evidentemente que en Europa están apostando, como digo yo, Airbus no sigue el futuro, nosotros intentamos crear el futuro. Por lo más, digamos, arrogante que parezca, pero yo diría co-crear el futuro. En ese sentido puedes poner el otro, y si no, no importa. Y este es el otro, que es Estados Unidos, el otro prototipo, una persona, no 4 personas, eléctrico autónomo, y ha hecho varias demostraciones de forma completamente autónoma. Entonces, se dan cuenta, la pregunta no es tanto la tecnología, sino cómo esto se puede integrar de forma segura, eficiente con las ciudades. Y para ello, vuelvo a hacer un llamado aquí, tengo gente del gobierno, de la autoridad, para poder tener un diálogo, y bueno, ya quedamos un poco indirectamente de acuerdo, para hacer que el ecosistema se pueda crear. Si podemos volver por favor a la presentación. No sé cuántos minutos me quedan, 4, 3, me quedan 2. Bueno, adelantamos entonces, nos vamos a la conclusión. Directo. Lo importante de esto, más allá de que si se puede o como no se puede, es que yo sí creo que todas estas cosas pueden ver el futuro. Estos son ejemplos como hemos simulado en los casos del resto del mundo, en el caso de Estados Unidos, en el aeropuerto de San Francisco. Esto es lo que estamos haciendo en Sao Paulo, integrando todo, ver cómo el sistema de movilidad podría ser integrado, hasta qué rango podrían llegar los vehículos, y esto es cómo, en cierta forma, por eso digo, trabajar con la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Urbanismo es importante, porque nosotros tenemos que entender cuál es la realidad de la ciudad y la realidad del país. Y en otros países de Latinoamérica sí se está avanzando. Esto cómo podría ser, por ejemplo, para que sea con respeto y en línea del ambiente. Y esto un poco como nosotros vemos cómo se podría cohabitar todo este tipo de tecnología a través de un paso intermedio, que puede ser a través de los drones. Los drones, en cierta forma, para crear la reglamentación y para poder tener un espacio de test, como digo yo, podrían utilizarse para transportar órganos, para transportar sangre o para llegar a lugares que son más aislados, y esto podría permitir avanzar la reglamentación. Este es un proyecto que vemos en Singapur, no voy a mostrar el video porque me quedan 30 segundos. Muy importante, la colaboración de nuevo con los gobiernos, la autoridad, que la innovación no es solamente tecnológica, tiene que ser en políticas públicas, tiene que ser en leyes y tiene que ser en la aceptación pública. Y yo paso mucha parte de mi tiempo dando este tipo de conferencias, hablando con ministros, hablando con sus secretarios, hablando con alcaldes, para decir de cierta manera que la innovación no es solo tecnológica. Esto es lo que se ha hecho en Europa, 44 ciudades han firmado interés por Urban Mobility, o sea, es una realidad que se está co-creando. China, un poco también en Shenzhen, que es como la Silicon Valley, la parte de innovación considera la parte de Urban Mobility. No voy a ir por el video porque no tengo tiempo. Y yo, como ven, aquí en Latinoamérica sí hay un interés importante, se ha generado bastante ruido, pero sí lo que yo hago el llamado ahora es aterrizar este sueño a la realidad de Chile, a la realidad de Santiago, a lo mejor a través de hacer un estudio y ver cómo esto se podría generar la discusión, pero ya como una solución complementaria de movilidad. Y termino mi frase, comencé con mi presentación con una frase de Einstein, termino con un Einstein que decía: solo los que intentan lo absurdo en su momento pueden lograr lo imposible. Esto puede parecer absurdo, como lo fue en su momento el auto, cuando la gente andaba a caballo, como lo puede ser el televisor, como lo puede ser muchas otras innovaciones. Y no solo la parte
de innovación. Yo me acuerdo cuando estaba en Chile, en los edificios, siempre estaba un señor apretando un botón para subir o bajar en el ascensor, y si uno preguntaba a la gente que usted se subiría a un ascensor sin personas, diría no. Hoy día eso ni siquiera uno lo piensa. Lo mismo, otra pregunta que recibo es que esto es para la gente que tiene dinero. Yo digo, el televisor, el teléfono que tienen ustedes, todas muchas de las cosas de las tecnologías, en un comienzo es para un sector porque se necesita recuperar la atención. Pero nosotros lo que queremos hacer es democratizar esto lo antes posible. Así que me tengo que pasar un minuto, pido disculpas, muchas gracias por... Muchas gracias otra vez por la presentación. Esperamos ver luego los drones que vayan a nuestras casas también. Ojalá sea en el futuro algo que exista, porque si no mis hijos me van a cobrar la palabra. Bueno, yo cometí un gran error anteriormente y se me olvidó presentar a Gonzalo Pacheco, que está sentado acá. No me dijo nada, porque es muy educado, pero yo me acordé cuando estaba hablando ahí, no dije nada de Gonzalo. Gonzalo es fundador de Movener. Y lo que hacen ellos básicamente es la transformación de vehículos contaminantes en vehículos que no contaminan, vehículos eléctricos. Y enfocado principalmente a autos antiguos que probablemente ya están contaminando mucho más además, y donde se puede hacer una gran ganancia en reducción de emisiones de CO2, que es por lo cual todos debemos estar preocupados aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos a ver? Preocupémonos. Bueno, pero justo antes de Gonzalo, viene Nicolás Grandón, que nos va a contar un poco qué es lo que estamos haciendo como país en la unidad de ciudades inteligentes, y también que nos cuente un poco qué va a pasar con este vehículo autónomo, el primero que va a llegar a ser probado en Latinoamérica y que va a venir a Chile y a Santiago. Así que también les va a contar cómo inscribirse en la plataforma para poder usarlo. Y además quiero recordarles que sus preguntas las pueden hacer llegar usando la aplicación con el código B8XQ. ¿Sí? Así que pueden preguntar sobre estas cosas y otras más y después las vamos a preguntar al panel. Si es que va dirigida a alguien, sería bueno que pusieran esta para tal persona para que de esa manera sea más fácil. Gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí, se escucha? Muchas gracias, Anika, por la invitación a participar en este seminario de la Semana del Clima, más que seminario creo yo. Y Cristian, te voy a pedir también que me apoyes con el tiempo, porque me voy a emocionar aquí hablando un poco del vehículo autónomo, lo que estamos haciendo en el Ministerio y cómo estamos abordando todas estas tecnologías emergentes que nos están pegando bien fuerte y nos están transformando la forma en cómo nos estamos moviendo. Darcy dio una tremenda introducción, creo que me va a hacer saltar muchas de las slides que tengo atrás, sin ponernos de acuerdo, pero estamos hablando de lo mismo. Efectivamente, hoy día, co-crear en el Ministerio de Transporte, al menos ya se entiende. Lenguaje de innovación en el Ministerio de Transporte se entiende. Y justamente porque hicimos un trabajo de empezar a incorporar conceptos nuevos que antes no estaban incorporados, no estaban asimilados, y uno iba al equipo de normas o de regulación y hablaba de co-crear. ¿Qué es eso? Bueno, es trabajar en conjunto con todos los actores con un objetivo bien concreto. Hoy día les voy a contar un poco del proyecto de vehículo autónomo, pero antes es entender el contexto, por qué lo estamos haciendo. Primero, no hay que conocer que el transporte tiene muchos desafíos. Hoy día hay predicciones de demanda, nosotros vamos a necesitar más y más movernos dentro de las ciudades. Aquí hay un gráfico de predicción que al 2050 la demanda por moverse, por la movilidad de pasajeros va a aumentar del orden de 1.9 de lo que tenemos hoy día, y en cuanto a la carga, la demanda por carga va a aumentar en 3. Este crecimiento y hacernos cargo de estas demandas, hoy día no podemos pensarlo si no es sosteniblemente. O sea, hoy día por eso estamos hablando de movilidad eléctrica y de otras tecnologías de propulsión que permita que estos sistemas de transporte que se vayan desarrollando de aquí en adelante, ojalá conversen con el medio ambiente. Pero al mismo tiempo, así como nos estamos preocupando del cambio climático, nos preocupamos también de la demanda,
aparecen tecnologías y el desarrollo tecnológico nos está poniendo nuevos desafíos, sobre todo a nivel de regulación y a nivel de pensar en cómo gestionamos la ciudad. Hoy día, a diferencia de años atrás, el cómo nos movíamos dentro de la ciudad era bastante estable, estático, porque había una oferta y tú te movías de un lado a otro, por ejemplo, de mi casa al trabajo, de mi casa a la universidad, y tú sabías que pasaba el transporte público, el bus, en la esquina y no tenías más. En general tú salías, te movías y ya está. O metro, o en el caso de regiones, un colectivo, pero tu ida y vuelta era más o menos lo mismo. Hoy día, con la irrupción de nuevas tecnologías, eso se dinamizó. Hoy día el uso que le estamos dando a la misma infraestructura vial es mucho más dinámica, es mucho más diversa, y eso evidentemente presenta importantes desafíos desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico de Estados Unidos de cómo la aparición del scooter en algunas ciudades fue un boom. O sea, los usuarios adoptaron rápidamente un sistema que ha aparecido de un día a otro y compite casi, de hecho, se generan más viajes en scooter que en los sistemas de bicicletas que venían en el crecimiento desde el 2010. O sea, eso es lo que estamos viendo hoy día. Aparecen plataformas, ¡pum! Las personas lo utilizan y empiezan a cambiar todos los patrones de movilidad que entendíamos hace un tiempo. Por otra parte, hay una tendencia global. El Ministerio de Transporte tiene una política bien fuerte por la electromovilidad, focalizada en el transporte público, porque entendemos que ahí es donde, al menos hoy, la electromovilidad se sostiene desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque las inversiones hoy día, que si bien parecen ser un poco más altas, se recuperan en la medida que se van recorriendo más y más kilómetros en el tiempo. Pero la tecnología también nos trae nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades. Aquí, por ejemplo, en esta sala, ¿alguien conoce alguna de estas aplicaciones? ¿Las ha escuchado? Que levante la mano. Hay una. Muy bien. Bueno, les cuento. Estas aplicaciones son soluciones que van integrando los distintos modos de transporte que están disponibles en la ciudad. Y tú, a través de una sola aplicación, te dice cómo te puedes mover de un punto de origen a un punto de destino de la manera más eficiente, o sea, ofreciéndote las distintas alternativas. Puede ser metro, bicicleta, scooter, taxi, puede ser combinado y va a depender también de cómo yo lo personalice, cómo yo haga esa consulta. Entonces, incluso las aplicaciones hoy día, en función de cierta agenda que tú tengas de trabajo, de moverte dentro de la ciudad, te va diciendo a qué hora tienes que salir a tomar el vehículo que va a estar, incluso te permite hacer reserva. Entonces, para allá está yendo la movilidad. Hoy día está todo conectado y esa información permite ir mejorando los servicios de cara al usuario. Entonces, aparecen oportunidades en modelos de negocio y eso también hay que ir viendo cómo se va regulando. Y todas estas nuevas tecnologías, la aparición de Spotify, que hoy día no necesito descargar el MP3, los que teníamos MP3 o teníamos que comprar cassette antes, o el Netflix, que hoy día podemos conectarnos a una plataforma y ver la película en cualquier lugar, cuando quiera, detenerlo, volver a verlo después. Toda esa experiencia que tengo con este tipo de servicios, hoy día también los usuarios la están pidiendo y la están exigiendo en el transporte. Yo quiero esta misma experiencia en el transporte. Y aquí vemos un gráfico de cómo los usuarios también están cambiando. Vemos ciertas tecnologías, el automóvil que tomó 60 años en masificarse, obviamente porque había que hacer una inversión importante al principio, no era de todos, no era tan masivo. El refrigerador tomó del orden de 30 años, que también fue una tecnología que fue apareciendo y se fue masificando poco a poco, pero las últimas tecnologías se masifican muy rápidamente. O sea, la adopción por parte del usuario es muy rápida, la tecnología ha ido bajando también en costo y eso también facilita que esta masificación sea instantánea. Y eso está cambiando ciertos hábitos de consumo de los usuarios. Como vemos ahí, esta es una noticia que salió el 3 de octubre en el diario El País de España. La sociedad da la espalda a la propiedad. Usuarios de todo, dueños de nada. O sea, lo que está ocurriendo es que estamos en pleno proceso de transición donde las nuevas generaciones prefieren tener o comprar servicios, acceder a servicios y no necesariamente ser dueño de un auto, dueño de una bicicleta, dueño de un scooter. Y eso también hay que entenderlo porque desde el punto de vista de las políticas públicas tenemos que ir viendo cómo promovemos ciertos sistemas que son mucho más sostenibles, pensando un poco en que tenemos un espacio vial, una infraestructura que es escasa y que tenemos que ser súper eficientes en su uso. Y de aquí sale esta premisa que salía del mismo artículo: las nuevas generaciones hoy día
para mí ya no es solo importante llegar de un lado a otro en el menor tiempo, que es la antigua forma en cómo se planifican los sistemas de transportes, sino que también a mí me interesa la experiencia. O sea, yo no solo quiero irme de un lado a otro en un bus, sino que ese bus quiero ojalá que tenga aire acondicionado, que sea cómodo, que me permita también, hoy día tengo celular, ojalá tenga una conexión, y un poco empezamos a subir el estándar porque tenemos más acceso. 3 minutos ya. Puede pasar más rápido. Entonces aquí aparecen los desafíos de política pública, ir entendiendo también que tenemos un ecosistema, empresas, un mercado que está generando mucha oferta, muchas transformaciones en el sistema de transporte. Tenemos políticas públicas que tienen que ir regulando estos mercados, pero también tenemos usuarios que antes no los consideramos tanto, hoy día sí. Porque hoy día, por ejemplo, vemos en esta gráfica a la izquierda que si preguntamos, esto fue en China, Estados Unidos y en Inglaterra se hicieron algunas mediciones, si hoy día preguntamos, ¿usted se subiría a un vehículo autónomo para hacer su viaje? Dicen, no tanto, 25%, 34% la gente creería. Pero si le decimos, en el 2020 ¿usted se subiría? Si proyectamos esa postura, dicen, la mayoría sí preferiría un vehículo autónomo. Entonces también tenemos que ir viendo cómo los usuarios están pensando esto. A propósito de estas transformaciones, nosotros firmamos un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para empezar a hacer un trabajo ya en cuanto al vehículo autónomo. Sabemos que esto viene y una de las cosas que uno siempre escucha es que la tecnología o los nuevos sistemas aparecen y la regulación siempre está detrás. Lo que queremos hacer acá es justamente lo contrario. Este es el primer proyecto un poco donde queremos innovar en la forma de hacer regulación. A propósito de lo que decía Arsi, co-crear. O sea, hoy día lo que estamos haciendo con este proyecto piloto es generar primero la socialización de una tecnología que hoy día se ve lejana, pero que sin embargo está siendo probada en distintos países. Hoy día este vehículo, que lo vamos a tener la próxima semana, andando en el Parque O'Higgins, va a permitir que la gente entienda que esto está ocurriendo y que probablemente este es el futuro, y que les pierda miedo finalmente a estas nuevas tecnologías. Vamos a tener este piloto en Santiago con el objetivo de poder instalar en Chile un hub tecnológico en temas de transportes. La idea es traer a la academia, traer a las empresas, a la innovación y al Estado a trabajar en conjunto y buscar formas y mecanismos que permitan promover la innovación en el transporte y que Chile en el fondo aproveche esta ola de tecnología para empezar a generar ciertos productos y servicios a escala mundial. El piloto se va a desarrollar en el Parque O'Higgins, son 0,8 kilómetros de recorrido, 3 paraderos y la vuelta más o menos se toma 8 minutos. Dentro de los partners se encuentra la empresa Transdev y la Universidad de Chile, que nos va a ayudar con algunas mediciones también hacia los usuarios. Los desafíos hacia la movilidad del futuro, a propósito de lo que ya hemos hablado anteriormente, tiene que ver con ir trabajando e innovar en los marcos normativos que facilite finalmente la introducción de este tipo de tecnología. En cuanto a los vehículos autónomos, necesitamos también empezar a hacer planificación oportuna y pensar y repensar el enfoque de cómo estamos gestionando el transporte. Obviamente necesitamos infraestructura de telecomunicaciones y ahí todo el esfuerzo que se está haciendo en promover y generar como las condiciones habilitantes para que se despliegue la tecnología 5G. Y aparecen nuevos desafíos que tenemos que ir abordando que tienen que ver con la privacidad de los datos, los aspectos éticos asociados al vehículo autónomo y la industria de los seguros y todos los modelos de negocios que se pueden ir generando. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por cumplir con el tiempo. Yo sé que es un tema emocionante, sobre todo para ustedes, pero lo bueno es que ahora estamos generando aquí mismo ese ecosistema que empieza a conversar y a generar cosas. Yo estoy seguro que aquí ya vamos a tener prontamente un estudio sobre el transporte aéreo urbano, probablemente adicionando eso a los vehículos autónomos. Vamos a hablar del tema de regulación de las renovaciones de vehículos eléctricos y seguramente vamos a ver de qué manera los vehículos solares eléctricos pueden entrar con fuerza también en Chile. Al final, pero no menos importante, viene Gonzalo Pacheco, el fundador de Movener, que nos va a contar un poco qué están haciendo, cómo se puede hacer y de qué manera cada uno de nosotros podría cambiar su auto para que sea un vehículo eléctrico no contaminante.
primero que todo, gracias por la invitación. Feliz de estar acá, voy a hablar un poco de lo que hacemos. Vengo a hablar un poco de innovación, electromovilidad e ingeniería. ¿Ya? Primero que todo, antes de partir, hablando de voy a tratar de no hablar mucho de la empresa, sino que dejarle algunas preguntas para cuestionarnos, ¿cierto? Vamos a hacer una adivinanza. Pista número 1, tiene ácido sulfúrico y fluido altamente contaminante. ¿Ya? Pista número 2, tiene decenas de kilos de plástico y cientos de kilos de metal también. Pista número 3, una de las máquinas más ineficientes energéticamente, es decir, en su trazabilidad energética está menor a un 15% de eficiencia, responsable de un alto porcentaje de los problemas de contaminación y problemas respiratorios también. Pista número 4, algunos ya saben más o menos qué es, ¿no? Ok. La mayoría aquí presentes lo tiene en el hogar, ¿cierto? Y no sabe dónde irán a parar todos sus componentes. ¿Ya? Lo más probable es que ustedes nunca hemos cuestionado dónde van a parar todas estas cosas. ¿Qué es? Exactamente, el vehículo a combustión. ¿Cierto? El vehículo a combustión es nuestro gran mal, para nosotros el gran cáncer de la humanidad en materia energética. Sin embargo, ¿cuál es el problema del vehículo a combustión? El problema son tres, si los podemos sintetizar rápidamente algunos: eficiencia energética, contaminación en gas y contaminación en particulado. ¿Ya? Sin embargo, el problema no es el vehículo a combustión, el problema es el motor a combustión. ¿Ya? Olvidémonos que es todo el auto, es simplemente el motor. ¿Ya? Ese es el gran problema. El auto es confortable, sí, se ha trabajado, hay miles de HH, millones de HH en la aerodinámica, centro de eficientar muchos aspectos, pero el gran mal es el motor a combustión. Entonces, el problema hay que replantearlo y atacar ese mal, ¿cierto? Hoy día, ¿podemos convertir nuestro auto? La respuesta es no. ¿Ya? Hoy día tenemos trabas normativas que nos prohíben convertir autos modernos, ¿ya? ¿Cierto? Hay cierto, aquí está el ministro hablando de que no recomienda por seguridad este aspecto de la conversión. Vamos a ver a qué se refieren con seguridad. Básicamente son tres aspectos: variación del peso del vehículo, planta de revisión técnica, seguridad en el montaje. ¿Ya? Variación del vehículo, nosotros no variamos el vehículo más o menos un 1% del centro de masa. ¿Ya? Bueno, esto es una cosa un poco técnica porque en verdad es un aspecto súper relevante. Planta de revisión técnica, de hecho es más fácil, al vehículo no se le revisan los gases, pero el resto de todos los aspectos se revisan igual, es decir, frenos, dirección, suspensión, ¿cierto? Alineamiento de la rueda, etc. Y seguridad en el montaje es un montaje eléctrico, de un motor eléctrico. ¿Ya? Nosotros ahora estamos inmersos en un montaje eléctrico, convivimos diariamente en los montajes eléctricos, son regulados también por SEC y otras entidades, ciertas auditoras técnicas. ¿Por qué no hacerlo en el auto también? Siendo que el único problema es el motor. Nuestra misión, nuestro propósito como empresa es erradicar el motor a combustión en cada uno de sus formatos. El motor a combustión no está solo inmerso en el rubro, ¿cierto?, de los vehículos, sino que también en la minería, sistema de refrigeración, etc. En cada una de las industrias nosotros tenemos un kit que reemplaza este motor a combustión por un motor eléctrico con toda la integración tecnológica que merita banco de batería, sistema de carga, etc. ¿Ya? Pero en materia de cierto vehicular, nuestro propósito particularmente en esa materia es poder democratizar el vehículo y no hablar algo de futuro, sino que ahora mismo. Nosotros hemos convertido más de 12 autos eléctricos, lamentablemente solo antiguos. Tenemos más de 1000 personas que están interesadas en convertir vehículos. Y ese es nuestro propósito, poder democratizarlo hoy día y que el vehículo eléctrico sea muy accesible a todas las personas. ¿Ya? Y si no lo podemos hacer desde la tecnología, estamos dispuestos a capacitar a cada mecánico a lo largo de todo el país para que sepa hacerlo y poder eso masificarlo rápidamente. ¿A qué nos dedicamos a economía circular? Todo lo que yo le hablaba también respecto a la perspectiva de derroche que hay en esta economía lineal de comprar un auto nuevo, tomar los 6 millones de vehículos que hoy día existen nomás a la basura y traer 6 millones de vehículos nuevos. Nosotros estamos en contra un poco de eso, o por qué no compartir, ¿cierto?, y dar más énfasis a esta economía circular de que el problema no es el auto, sino que es solo el motor. ¿Ya? Tomamos el vehículo, se rediseña particularmente solo las partes del motor, se reutilizan los componentes, se integran componentes eléctricos, se reducen las emisiones contaminantes, se reciclan los componentes residuales, es decir, nos hacemos cargo del motor, qué pasa con ello, qué pasa con las baterías de plomo, etc. ¿Cierto? Y generamos un nuevo producto, ¿cierto?, renovado, bajo el alero de minimizar, ¿cierto?, la huella de carbono en toda esta trazabilidad. Ahora les voy a contar un poco qué hacemos. Las líneas que trabajamos. Conversión de sistemas de combustión térmico, ¿cierto?, a eléctrico. Y hemos convertido decenas de máquinas en la minería, decenas de sistemas de refrigeración en Walmart, por ejemplo. Y hemos trabajado, es decir, algo que se puede hacer. El que diga que no se puede es falso. Nosotros llevamos 3 años haciéndolo y más de 10 años de experiencia en esos temas. ¿Ya?
Capacitación en electromovilidad, nos hacemos cargo de la gente que está rodeando esta nueva tecnología, hay que capacitarlos, la tecnología por sí sola no resulta, es todas las personas que están alrededor de ella también. Y también hacemos monitoreo con mantenimiento predictivo para generar alertas tempranas de todos estos sistemas. ¿Cierto? Algunos indicadores concretos en materia de conversión de sistemas eléctricos, entre 60 y 80% de reducción de costo energético, entre 20 y 40% de reducción de mantenimiento, libre de emisiones, reducción de ruido, vibración y también obviamente emisión de calor. ¿Ya? Ese indicador va en todos los formatos que tenemos. Por ejemplo, esto es un proyecto en Walmart, esto es un camión, 53 pies, se convirtió todo el sistema de refrigeración eléctrico, y esos son indicadores reales medidos durante un año de testeo, y resulta esto, la conversión es algo que es muy factible, se hace en otros países, en Estados Unidos, parte de Alemania, hoy día me enteré que en Holanda también algo se hace, en Latinoamérica, México, etc. ¿Por qué no hacerlo acá? Maquinaria minera, también hemos convertido de sistemas diésel a sistemas 100% eléctricos, ahí tenemos los indicadores en los que impactan. Conversión de vehículos, esto es uno de los tantos vehículos que hemos hecho, 100% eléctrico, un escarabajo. Ahí están los indicadores, los usuarios llevan más de 2 años andando en el vehículo sin problemas, sin mantenimiento y cargándolo en su casa, no es necesario ir a un cargador en la ciudad, simplemente se enchufa en la casa. Capacitación en empresas, presenciales y online. Hemos capacitado más de 800 ingenieros y técnicos relativos en materia de electromovilidad. Próximamente vamos a lanzar nuestro curso online de seguridad en operación, mantenimiento de equipo, sistema de los vehículos eléctricos, monitoreo variable, muy relevante generar data de esto, qué está pasando, cómo fluye todo este sistema, generar inteligencia asociada, y eso también tenemos una plataforma que lo hace, que bueno, no lo va a explicar mucho, pero al final trata de hacer toda esta línea de tomar la acción correctiva rápidamente. Acá también algunos de los proyectos que hemos hecho, sistema de refrigeración, camionetas mineras, camiones 3/4, estos que andan repartiendo congelado, refrigerado, también lo hemos hecho 100% eléctrico. Hace 3 días hicimos lanzamiento en Casa Piedra de estos nuevos productos. Entonces, bueno, finalizando ya, este es un Forte que lo convertimos en 100% eléctrico. ¿Ya? O sea, es replantear las cosas, o sea, no solo no es tan binario de hacerlo o no hacerlo, sino que lo que tenemos también seamos lo más eficiente en la toma de decisión. Entonces, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Nosotros planteamos un poco, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habría dicho vehículo a gas, que es lo que hoy día se está fomentando. La invitación a ser disruptivo en las propuestas. Hoy día tenemos todo para hacerlo, para revolucionar el transporte rápidamente y en forma muy segura. Tenemos las entidades certificadoras como SEC, por ejemplo, que pueden validar estas cosas o generar nuevas instancias para poder certificarlos técnicamente y dar mucho más seguridad. Por su atención, muchas gracias. Ya, vamos ahora a pasar a un pequeño panel de discusiones que vamos a recibir las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Sí, desde la producción sí, me falta la clave de la pregunta, no de la mía. Perfecto, genial, está todo preparado. No, esta es la que de ustedes, la B corta 8XQ, ¿sí? Ahí ustedes pueden mandarlo por la aplicación, pero falta la que me permite a mí verlo. Ya va a llegar. Gracias. Genial. Y partamos con una pregunta que la conversamos antes y que me parece que es súper relevante en este momento de las tecnologías disruptivas y cosas que están pasando, pero que muchas veces nos encontramos también con un estado que responde más lento que lo que está pasando alrededor. Hablamos, por ejemplo, del tema de los scooters, que afortunadamente ya había salido la ley de convivencia vial cuando llegaron, entonces ya estaban reconocidos como ciclos, como una especie de bicicleta, pero no hay una regulación al respecto del sistema de frenos de los scooters o el sistema de motores que pueden tener. Y ese tipo de cosas hay que empezar a mirar. Ustedes que, desde su perspectiva,
tanto desde la posibilidad del transporte aéreo, como de la incorporación de nuevas tecnologías solares, el fomento de la bicicleta y otros, o desde lo que se ha visto en la renovación de los vehículos eléctricos, y desde el Estado también. ¿Cuáles son las cosas buenas y malas de este proceso disruptivo y cómo el Estado ha reaccionado? Bueno, primero que todo, está claro que tenemos una traba bien importante en materia. La invitación de nosotros es ser colaborativos, la verdad. Entender que los procesos tienen su inercia, pero no ser tan cerrados, o sea, no tan binario que se puede o no se puede, sino que una mesa de discusión. Nosotros llevamos 3 años tratando de impulsar este tema de las conversiones a eléctricos, lo hemos validado técnicamente, tenemos asesorías de diferentes ingenieros mecánicos, memoria de cálculo eléctrica, mecánica estructural. O sea, en materia técnica esto no es tema, se hace en otros países. La invitación a esa, a conversar, no cerrar las puertas, y siempre vamos a tener esa postura desde nosotros, o sea, de que esto se pueda salir adelante, y invitar también obviamente al Estado a que esto, ¿cierto?, sea un eje importante, ¿cierto?, en materia de transporte. Bueno, desde el rol que me toca cumplir como promotor de la innovación dentro del Ministerio, creo que sin duda uno de los desafíos en general en las políticas públicas tiene que ver con cómo tú logras establecer ciertos marcos regulatorios que no bloqueen o que no traben la innovación. Eso lo hemos escuchado en la ministra, de buscar cómo aligerar un poco la regulación, ser más ágiles. Hoy día, por ejemplo, todavía hay documentación que se pide por ventanilla y que tiene que venir en papel, cuando en verdad hace rato ya deberíamos tener sistemas digitales para poder hacer esas solicitudes. Hoy día también las tecnologías están representando o ponen ciertos desafíos asociados a que las tecnologías están haciendo converger ciertas disciplinas. Hoy día, por ejemplo, en transportes, en el Ministerio de Transportes, se fortaleció un área tecnológica porque se entiende que el futuro también tiene que ver mucho con con las innovaciones, nuevos servicios digitales y las comunicaciones que pasan a ser importantes. Entonces se empieza a haber una convergencia. Y eso no es tan trivial cuando tú tienes a un ingeniero de transporte que te habla de números, te habla de los modelos, y uno habla por acá de que los usuarios y la experiencia, y no necesariamente como que se llega a un buen diálogo. Entonces, también ese es un desafío. Hoy día, cuando hablamos de electromovilidad, no es solo el Ministerio de Transporte el que tiene que decir algo. También es el Ministerio de Energía y eventualmente NIMBU, que tiene que cuidar y asegurar que quizás haya un desarrollo de infraestructura de carga. Entonces, creo que hay oportunidades, pero hay tremendos desafíos, sobre todo asociados a que distintos actores hoy día tienen que ser consultados o tienen que decir algo respecto de cómo regulamos la tecnología que hoy día pasa a ser algo muy transversal. ¿Cómo empezar? Yo quisiera tal vez empezar con mi economista favorita en el mundo, que se llama Mariana Mazzucato. No sé si han escuchado de ella. Y ella dice, y es un mito que existe, hay un mito que dice, y no sé si es bueno decirlo aquí con varias empresas aquí también, hay un mito que dice que son las empresas que son muy innovativas. Y no es que no es verdad, las empresas son muy innovativas, pero también los gobiernos y estados pueden ser y son muy innovativos. Por ejemplo, toda la tecnología de Internet no viene de empresas y originalmente empezó con el Ministerio de Defensa y las universidades en los Estados Unidos. También varias de las nuevas medicinas que tenemos fueron parte de una investigación, sí, por empresas farmacéuticas, pero ellos no pudieron asegurar financiamiento para estas investigaciones del mercado, porque no hubo, porque el riesgo era demasiado grande, pero fue dado por fondos del Estado, de los gobiernos, para lograr estas medicinas. Entonces, muchas de las innovaciones tecnológicas empezaron por una inversión del Estado o por su propio trabajo. Y este es el inicio de
que se llama State Capitalism de Mariana Mazzucato, que es muy bueno. ¿Por qué empiezo con esto? Porque creo que se puede trabajar de dos maneras en todas estas innovaciones. Uno es seguir al mercado, y se puede hacerlo, por ejemplo, con carros eléctricos. Se puede aquí en Chile esperar hasta que llegue el mercado con carros más baratos, que el mercado está más adulto, más madura, y entonces en este momento empezar con estos carros. O se puede invertir y se puede hacer marcos regulatorios, pero también dar tax credit, dar subsidios. Y mi manera de ver, va más rápido, apoyando al mercado donde hay necesidad de innovación. Entonces en Holanda, hablando sobre los carros eléctricos, tenemos subsidios, tenemos tax credits, tenemos tax deductible investments, todo eso para lograr que el mercado se arranque más rápido, entonces hay más resultados de cambio climático más rápido todavía. Bueno, en general yo creo que la pregunta es bien amplia, pero a mí siempre me gusta partir por las definiciones. Si hablamos de innovación, y vuelvo a mi definición original, que es crear una solución nueva y mejor a un problema existente o del futuro con un impacto positivo en la sociedad, podemos un poco, a lo mejor esa pregunta, disociarla en diferentes preguntas. La primera es, ¿qué es lo que deberían hacer a lo mejor la empresa o el mercado para que esta innovación sea positiva? Lo primero es hacer la innovación tecnológica y crear el futuro. No obstante, a través de hacer esto, cuando son innovaciones ya que implican no solamente un coche, como era el caso de Henry Ford, y me gustó mucho tu analogía, porque, claro, a Henry Ford se le hubiese preguntado al mercado qué es lo que quería, el mercado le hubiese dicho caballo más rápido. Lo mismo nosotros, si le preguntamos al mercado qué es lo que necesita, son autos a lo mejor eléctricos. Pero ¿por qué no ser más innovador? Y en el futuro a lo mejor tiene que ser una integración de sistemas de movilidad con un impacto positivo para la ciudadanía. Y en ese sentido, los distintos estamentos a lo mejor van a tener que cumplir un rol diferente en términos de la innovación. Entonces, partamos por la innovación en la parte pública. Definitivamente, como tú mostrabas en tu slide, el auto o las otras tecnologías han tomado decenas de años en estar implementadas de forma masiva. Hoy en día, con la tecnología, la aceleración, la democratización de la digitalización, todas esas velocidades, todo va a ir mucho más rápido. Y generalmente, y esto no es aquí que habla aquí el gobierno de Chile o en otros lugares, pero por definición la reglamentación no es algo que muchas veces va muy rápido. Y muchas veces está bien, porque muchas veces la tecnología puede tener, ninguna tecnología neutral, ninguna tecnología va a ser 100% positiva, y yo creo que el rol en este caso del gobierno es guardar que el impacto de la innovación sea positiva. Ahora, si hablamos en el caso concreto de los coches autónomos, la reglamentación no existe. En el caso, si nosotros hablamos de los coches autónomos que vuelan, la reglamentación se está creando. Y esa reglamentación no se crea en Latinoamérica. Por un tema de seguridad se crea en Europa o en Estados Unidos. Entonces ahí va un poco, no es porque yo quiera vender la empresa en la cual trabajo, que estoy muy orgulloso de que es Airbus. Nosotros tenemos ya medio siglo creando progreso y creando el futuro de la movilidad. Ejemplo, el Concorde, el A380 para los 800 pasajeros, los satélites, incluso la parte autónoma. Nosotros la parte de la experiencia autónoma la tenemos mucho más desarrollada por el área de defensa. Tenemos otras compañías que no quiero nombrar el nombre en Estados Unidos que invierten billones de dólares en entender cómo sería la tecnología autónoma. Nosotros ya en la parte militar eso ya existe. El punto es cómo todos podemos cooperar en términos de que esta tecnología tenga un impacto positivo. Y en ese sentido yo creo en la parte, a lo mejor regulación, es trabajar con las personas que crean o co-crean la regulación. Y aquí yo hago un llamado, siempre utilizo las conferencias, amigo de mi amigo, porque nos vimos nosotros en Buenos Aires a que trabajemos juntos. Porque hay muchas cosas que no tienen por qué nacer de acá, no van a nacer de acá, pero colaborar a lo mejor con Europa, con lo que se está haciendo acá con el Ministerio y lo que se está haciendo en otros lados. Y lo otro, la innovación tecnológica también necesita innovación en los modelos de negocio. Nosotros, en nuestro caso, a través de esta aplicación que tiene la interfase con los usuarios, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el 60% de las personas es la primera vez que utiliza el aire para moverse en la ciudad. 60%. Y de esos 60, 50% repiten. Y esas cosas en el fondo dicen que a lo mejor esto se podría democratizar. Y un poco para terminar, un poco a cerrar la parte de la pregunta, yo creo que también la innovación va en la ciudadanía, en la parte cultural y en la parte de percepción pública. Me gustaba mucho tu slide que mostraba un poco si le preguntaban a las personas futuro versus el presente si aceptarían la tecnología autónoma.
Nosotros hemos hecho la misma encuesta, pero con un número de movilidad urbana. Y es interesante que los resultados dicen que en Latinoamérica, principalmente en Ciudad de México, 67% de las personas estarían pro a este tipo de nuevas tecnologías. Si hace la misma encuesta en Nueva Zelanda o en Suiza, esos números están alrededor entre 30 y 40%. Entonces, en Latinoamérica a lo mejor no hay mucho financiamiento, a lo mejor estamos un poco más tarde, pero hay cosas que son positivas que sí los podríamos utilizar. Y la innovación también va a depender de la parte financiera. Todos los modelos hoy día que tenemos en el área de finanzas están basados en el business case, en el valor presente neto, que en el fondo es tratar de pronosticar el futuro y medirlo en unidades monetarias. El futuro nadie lo sabe, somos todos expertos del pasado, pero nadie es experto del futuro. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la innovación financiera para tratar de valorar si podemos hacer dinero o retorno de investor o no, si algo que en el futuro no sabemos si va a suceder o no va a suceder? Y ahí yo creo que lo que hace ustedes junto con el Banco Interamericano de Desarrollo es muy interesante y en línea con lo que decía el señor embajador, porque se necesitan personas que estén dispuestas a invertir dinero, no teniendo una lógica de mercado, no teniendo una lógica de capital. Como digo, para que estas innovaciones vean el futuro, muchas veces es necesario lanzar una piedra pequeña para que eso genere onda, genere debate y que ese debate sea con la ciudadanía. Porque en el fondo son ustedes, nosotros los que vamos a ocupar todo esto. No van a ser la empresa. Y en ese sentido, por eso vuelvo a mi punto inicial, esto es necesidad de co-crear, y el co-crear no es algo sencillo, pero yo creo que en Chile, por la innovación, el tamaño y el prestigio que tiene, sigo siendo visionario y creo que puede ser posible. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de resumir las preguntas que me suelen llegar. Tenemos acá en papeles más de 20 y tantas preguntas del público, así que tenemos poco tiempo, pero trataré de reflejar lo mejor posible lo que ustedes han planteado, ¿ok? Primero voy a hacer una pregunta que va para Gonzalo, que es una pregunta bien práctica. ¿Cuánto cuesta convertir un auto a eléctrico? Bueno, primero que todo hay que entender que un auto de fábrica, ¿cierto?, cuesta entre 25 30 millones, quizás un poquito menos, un poquito más. Y convertirlo desde 4.600.000 más o menos, es un auto, una conversión inicial. Los que saben de esta materia saben que es un costo bastante bajo relativo a una tecnología, obviamente un auto nuevo. Y estos precios obviamente están bajando, o sea, yo te puedo mostrar los gráficos, cómo ha ido cayendo esta cosa, la caída del litio también de los precios, a cuánto está el kilo, cuántos dólares está el kilowatt hora, podemos darnos cuenta que esto va muy a la baja. Bueno, eso, siendo bien práctico, claro. ¿Se puede hacer ahora? ¿Sí Ahora mismo. Perfecto. Ya saben, acá está el dueño. Va a ser un precio especial a todos los que están aquí presentes. Oye, Nicolás, yo sé que tú estás un poco representando la parte de innovación del ministerio, pero también tenemos que hacer preguntas bien políticas que nos ha planteado aquí el público. Hay una preocupación muy grande respecto a los costos del transporte público y el transporte en general. Y en particular ahora estamos con ustedes en el metro, por la alza de la tarifa. ¿Cómo lo están viendo desde el ministerio de que esta innovación ayude también a reducir los costos? Es una pregunta. La otra, al respecto de electromovilidad, ¿va a ser solamente en las ciudades o también va a ser en zonas rurales, por ejemplo? Y lo último es por qué no se han hecho exenciones tributarias para los vehículos eléctricos del tipo el auto eléctrico no paga impuestos o la renovación de un vehículo va a estar exenta de ese pago, por ejemplo, los permisos de circulación. ¿Aló? Si me dejan hablar a mí. Bueno, yo creo que cumple esta pregunta porque no es mi área como el día a día. Yo creo que la ministra estableció, a propósito de todo lo que está pasando con el transporte público, su postura. Yo ahí me adhiero nomás a lo que ella plantea, no puedo contribuir más a ese planteamiento. En relación a los impuestos y eventualmente ciertos incentivos que uno puede generar para acelerar este proceso de transformación de electromovilidad,
Yo creo que la definición ha sido bien clara, al menos por el lado del Ministerio, que es promover el transporte público masivo, porque ahí efectivamente hay oportunidades de sostenibilidad económica asociadas a los buses, porque la sostenibilidad tiene que ver con, ojalá tú utilices ese vehículo la mayor parte del día de manera muy intensiva, porque ahí es donde tú recuperas finalmente la inversión por la cual pagaste que fue alta en ese momento. Los costos están bajando, así que en algún momento esto va, por el propio mercado, uno va a poder acceder finalmente a un vehículo eléctrico. Va más allá del Ministerio de Transporte, creo yo, la definición de si se genera incentivos tributarios o no. Eso corresponde también a otro ministerio. Yo creo que ahí pecaría de la tercera era. Sí, va a ser zonas rurales o... Ah, sí. Bueno, junto con esta reestructuración que les comenté del ministerio, aparte de fortalecer el área más tecnológica, se crea una nueva área de electrocorredores o electromovilidad, cuyo foco es justamente hacer que la electromovilidad no solo cubra Santiago, sino que también en regiones, viendo oportunidades también en la conexión de lo rural con lo urbano. Hay un equipo de trabajo que está definiendo dónde están esas oportunidades, se entiende que hay inversiones que hacer, hay sistemas de carga que también hay que desplegar, porque si no va a ser bonito tener bus, pero va a quedar en la mitad del camino o va a quedar en la zona rural, la que comenta, y no va a poder salir. Entonces, esto también tiene que ver con ir articulando un ecosistema que va más allá de un ecosistema de transporte, de gremios o de empresas que operan, sino que también de cómo se va dotando de estructura de carga y acompaña este tipo de... Perfecto, muchas gracias. Embajador, pregunta concreta primero y otra más compleja. ¿Cuándo va a llegar el Lightyear a Chile? Primera. Segunda pregunta tiene más que ver con el modelo holandés se caracteriza por las bicicletas. Es como uno va a cualquier ciudad holandesa y se sorprende por el gran uso de la bicicleta, los calcetines del embajador tienen bicicletas y queremos saber cómo en Chile las ciudades crecen muy inorgánicamente. Los planes reguladores no son tan estrictos como en Europa y eso hace que las distancias sean cada vez más grandes. ¿Cómo lo hacemos para seguir fomentando la bicicleta en ese contexto? Gracias. Quisiera primero decir algo sobre la pregunta anterior que respondí, porque no quiero que me entiendan mal, en el sentido que cuando hablo sobre la importancia de tener un estado activo en el mercado, no es para despreciar o no valorar el trabajo, lo que pasa en el mercado de trabajo de las empresas. Es aún más muy importante que haya una buena cooperación entre el Estado y las empresas y también las universidades. Ese es el modelo también del Triángulo de Oro, que hay un muy buen trabajo en conjunto, en cooperación entre universidades, Estado, gobierno y las empresas. Es para no entender mal. Pero hice este comentario porque en Chile hay solamente, en este momento, si yo entiendo bien, entre 200 y 300 carros eléctricos. ¿Sabes? Lugar, porque esos son los números que he escuchado. Es muy poco. Entonces, ¿cómo van a promover? Bueno, por eso hice el comentario. El Lightyear One, en 2021 lo van a empezar a vender. ¿Dónde van a vender? Yo entiendo que los compradores, el listado de 100 personas esperando, son en todo el mundo. Depende también, por supuesto, a los regulatorios que existen en varios países. Entonces, no sé si también, incluyendo estos mercados, también está Chile, pero si hay alguien que está interesado y tiene la plata, con mucho gusto lo manda a la empresa Lightyear, ¿no? Es para parte fácil, pero sí, parte el piloto va muy bien, el prototipo está funcionando, entonces están en el último paso de ir al mercado, 2021.
La pregunta un poco más difícil sobre la bicicleta. Para mí la bicicleta es un icono, es un símbolo de algo más grande, porque cuando hablamos sobre bicicletas, hablamos sobre congestión, hablamos sobre medio ambiente, hablamos sobre salud, hablamos sobre también salud mental. Saliendo de la casa en bicicleta, llegando al trabajo, 20 minutos al día, ir y regresar, ayuda también a, por ejemplo, prevenir Alzheimer, porque tienes que siempre hacer muchas cosas al mismo tiempo y ayuda también a la salud mental y físico. Es un ciclo. En Holanda ha ayudado mucho para prevenir más congestión, un apoyo al cambio climático, a prevenir el cambio climático. Pero hay una grande mito sobre la bicicleta en Holanda, porque mucha gente dice que ustedes siempre tenían bicicletas, y no es así. Hubo mucha congestión en Amsterdam, hubo muchos muertos de chicos en la calle jugando porque los carros andaban demasiado rápido, hasta que el momento que la gente en la calle dijeron es suficiente, ya no más. Empezaron a protestar, llegaron con bicicletas, se pusieron a protestar en la calle, entonces los carros no pudieron pasar. Entonces hubo una demanda grande del pueblo, de la gente, pidiendo más seguridad para los carros y mejor utilización de otras modalidades de transporte. Allá empezó, eso fue en los 70. Y entonces el cambio en Chile va muy rápido, Mucha gente dice, bueno, aquí no hay cultura, no hay infraestructura, es verdad. Pero está cambiando y la velocidad del cambio es más rápido que yo he visto en Holanda. Hay alguien que está muy de acuerdo conmigo que quiere ir en bicicleta también. Qué bueno. Pero entonces, yo creo que esto es muy, muy importante, que yo tengo mucha confianza que vas a seguir. Pero aquí también, de dos lados hay que empujar esto. Desde el gobierno hay que tomar medidas, hay que seguir invirtiendo en infraestructura. Hay experimentos, el plan de Holanda, los calles naranjas, bueno, tal vez funciona un poco, tal vez no. Es un buen experimento, hay que experimentar para ver qué funciona aquí para Chile, para Santiago. Y hay que seguir invirtiendo. Desde Holanda no es que ya estamos listos, no. Ahora el ministro de Infraestructura Holanda ha diseñado una nueva política que está tratando de sacar más gente de su carro a la bicicleta entre ciudades. Entonces están haciendo ahora freeways para bicicletas. Y entonces esta es la nueva, ir a Amsterdam, a Rotterdam en bicicleta eléctrica. Entonces es el próximo paso. Y estamos también pagando ahora gente que van a bicicleta al trabajo, van a recibir plata para esto, porque es mejor invertir en gente y en bicicleta que en carro. ¿Y por qué invertir en concreto si podemos invertir a personas que van por su salud, bienestar de su empresa, mejor en bicicleta? Ese es un poco lo que hay detrás de este tema. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, y acá quizás para ir cerrando, me lo voy a poner como una cosa del futuro que quizás no hemos hablado hoy día. Pero lo primero, los vehículos urbanos aéreos van por un lugar que es un ecosistema donde hay aves, insectos y otros. ¿Cómo lo han estudiado y analizado los impactos y cómo mitigarlos, pensando el día de mañana que van a haber 100.000 viajes al día al aeropuerto, por ejemplo? Y la segunda pregunta, que la hago primero para que después los otros panelistas lo vayan viendo. ¿Cuál es el rol del hidrógeno? Sabemos que China está pasando ahora a una política de subsidiar el desarrollo de tecnologías en hidrógeno, y eventualmente un auto se puede convertir también a realmente eléctrico, pero al sistema de celdas de hidrógeno. ¿Podrán haber drones de hidrógeno también? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, bien técnica, mi área menos técnica, más global, pero sí creo que puedo responder. Antes quería rebondir en tres puntos que yo creo fundamental.
Lo primero con el señor embajador, que sí, yo he tenido la oportunidad de estar en Ámsterdam, en Dorpat e incluso en La Haya, y me gusta mucho, bueno, la pintura flamenca y todo lo que viene. Y interesante, muchos de los pintores holandeses en su tiempo ya eran innovadores en la forma como veían el futuro, o como veían lo que llamaban la ciudad inteligente. Y muchas veces ser inteligente no implica crear nueva tecnología, sino que es utilizar más la bicicleta, es caminar más, en el fondo estar más conectado con la naturaleza. Y en eso es interesante porque todo este tipo de tecnología, movilidad, uno lo piensa para las ciudades, es normal. ¿Sabes? No, hoy en día el 50% de la población mundial vive en las ciudades y lo interesante es que 80% del crecimiento económico se genera en las ciudades. 70% del consumo energético se produce en las ciudades, pero lamentablemente 60% de la contaminación, la polución se genera en la ciudad. Entonces, ahí va el punto, me gusta mucho el tema de la inteligencia, y también a veces decía, inteligencia es adaptarse al cambio. Pero yo en este caso, nosotros siempre en Latinoamérica, y aquí yo hablo como chilenos, tendemos a adaptarnos al cambio que está impuesto, pero yo creo que ahora hay oportunidad a lo mejor de crear el cambio. Y en esa línea de tratar de crear el cambio, yo creo que es importante, ya no solo por un hecho de adoptar tecnología, sino por todo lo que estas tecnologías van a tener impacto en la región. En la región las estadísticas no son mías, pero nosotros somos 8% de la población mundial, 600 millones de habitantes en Latinoamérica, 200 millones de pobres, 60 millones de super pobres, y gente que necesita movilidad, una movilidad que sea asequible en términos de costo, en términos de experiencia, pero lo fundamental, yo creo que en el caso de nuestra región de Latinoamérica, es poder subirse al carro del futuro. Y en la parte autónoma, lo que lleva la parte rural, es interesante porque nosotros creemos que tecnologías como esta, ya sea con hidrógeno, autónoma, etcétera, como lo fue anteriormente cuando se creó el auto o después con Forte, eso cambió la forma en que se planificaba la ciudad. Y nosotros creemos que esta tecnología, así como puede llevar gente desde fuera de la ciudad a la ciudad, puede llevar gente desde la ciudad, el camino inverso. Y con todo este tema del teletrabajo y todas estas cosas, a lo mejor en el futuro, a través de la movilidad aerourbana, va a permitir a las personas no necesariamente ir a la ciudad. Y como saben, una de las cosas que me impresiona cada vez que vengo a mi país, lo caro que está, y no eso es lo que incluye el inmobiliario, y hay índices, por ejemplo, que dicen que si uno toma desde Estados Unidos hasta la Antártida, y toma el coste de comprar o arrendar una casa o un piso versus el salario medio de la población, 90% de las ciudades más difíciles o menos affordable para comprar o alquilar están en Latinoamérica. Entonces tenemos que repensar en cuanto a la problemática no es solamente tecnológica, de políticas públicas, de finanzas, es una problemática global. ¿Cómo nosotros queremos vivir en las ciudades? Que sean más saludables y que sean más en línea con el medio ambiente. Entonces, ciertamente cosas como el avance en la tecnología, como la parte de la batería, la parte de la propulsión eléctrica, también la parte del hidrógeno. O no obstante, nosotros en el caso de Airbus ya experimentamos varios sistemas de energía alternativa, dependiendo del sector. Por ejemplo, el caso de los aviones, en el Medio Oriente, como ustedes saben, hay mucho gas, y por ahí va en línea con la pregunta que ahora, y nosotros hacemos gas to liquid con aviones de Qatar o la línea aérea que están allá. En el caso de Brasil se hace con alcohol de caña de azúcar. En otros países, por ejemplo, incluso, no sé si con Holanda en Europa, con algas. Entonces sí, evidentemente estamos tratando de experimentar todo tipo de tecnología, pero no es solo muchas veces la tecnología. La tecnología, estamos en un sistema económico actual que dice que tiene que haber un mercado y que dice que tiene que haber un coste, que las empresas puedan hacer un cierto beneficio para que las personas puedan acceder. Y claro, evidentemente yo creo unas alternativas se están explorando, pero yo no creo que la respuesta final esté dada. Creo que hay una posibilidad. Esto nosotros creemos que es una maratón de 10.000 metros y hoy día estamos a lo mejor en los 100 metros. Lo importante es realmente los que van a estar para los 1.000 o los 2.000, a lo mejor ni siquiera son las compañías que están actualmente. Pero sí lo interesante es ver todo tipo de alternativas y ver cuál puede ser la más eficiente no desde el punto de vista tecnológico, pero también económico, social y medioambiental. Y no sé si lo puedo decir, me había dicho otra, ¿no? Que era lo... Claro. El ecosistema y los impactos que podría tener esto. Claro, y ahí, bueno, no quiero tomar mucho tiempo. El ecosistema, yo creo que muchas veces, y ahí remondo con lo tuyo, nosotros incluso después de la revolución, primera y segunda revolución industrial, tenemos un sistema que es post-victoriano en la educación, en la forma de ver el mundo. Quiere decir que si alguien estudia ingeniería, va a haber un ingeniero industrial, va a haber un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y tratamos de poner en cajitas un poco lo que es el conocimiento y cómo vamos a resolver los problemas del futuro. En el futuro no es así, los problemas son globales. Y incluso la forma que se organizan los gobiernos. Y aquí, perdón, me estoy saliendo un poco a lo mejor de mi parámetro,
mi idea es dar consejos cómo deberían ser estructurados los gobiernos, pero sí, yo he tenido experiencia trabajando con gobiernos en China, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, y uno de los challenges para el ecosistema de innovación es que los ministerios se hablen entre ellos y trabajen entre ellos. Tan simple como eso. Exactamente como dices tú. Ministerio, ahora los problemas no son solamente de transporte. El transporte implica innovación. Ministerio ahora de ciencia e innovación. Implica también la parte de movilidad. Implica la parte de medio ambiente. La pregunta es cómo sentamos a toda la gente en la mesa para poder crear ecosistemas de innovación. Y termino, porque si no voy a hablar todo el día. Oigan, ya estamos en el tiempo, así que vamos a terminar esto. Quiero pedirles disculpas si no se pudo responder todo lo que preguntaron, pero me imagino que habrán instancias, redes sociales y otras en las cuales podrán responder. Quiero pedirles si pueden, con una palabra o dos o tres, cerrar con su principal deseo de futuro en cuanto a lo que viene en la movilidad. Sí, bueno, desde Movener, básicamente la invitación es a pensar con innovación, a pensar colaborativamente, a no cerrar puertas. O sea, mucho de lo que hemos hablado es, nosotros no sabemos cuál es la tecnología que va a lo mejor dominar más adelante, pero por eso mismo en esta etapa transiente entre motor a combustión, vehículo a combustión, como hablamos, hasta vehículo eléctrico, hidrógeno, etc., es una etapa fuerte que van a convivir muchas tecnologías. Entonces, es dar las puertas a que jueguen, ¿cierto? Que todas estas tecnologías pueden entrar, ¿cierto? Y que la sociedad, ¿cierto?, pueda entender a cuál es la que va a dominar de forma adelante, ¿no? Y no cerrar puertas. Esa es como la invitación y pensar, obviamente, disruptivamente en materia de transporte. Yo poquito, un par de conceptos, pensar fuera de la caja y co-creación. Yo creo que los desafíos futuros requieren trabajo colaborativo, buscar nuevos modelos de colaboración que nos permitan ir trabajando con un objetivo claro y cada uno colocando de su parte en pos de ese objetivo. Escuche, sí. Bueno, yo creo que lo más importante es que todas estas tecnologías nos ayudan a tener ciudades que son más habitables para la gente, más verde, más espacio para parques, menos congestión, menos smog. Este para mí es uno. Y el segundo, que esas tecnologías lleguen a toda la gente y no solamente a un parte de la sociedad. Entonces es muy que toda la sociedad pueda acceder a esas tecnologías. Entonces también apoya a democratizar y tener más igualdad en la sociedad. Un mensaje muy simple y corto. Primero, que no tenemos que olvidar que la tecnología tiene que ser para las personas, por las personas y con las personas. Eso es lo principal, que muchas veces se nos olvida. Lo segundo es invitar a aterrizar todas estas nuevas tecnologías, en el caso de la movilidad urbana, a la realidad de Chile o de Santiago. Y ya aquí no hemos invitado al público a que trabajemos en conjunto, a lo mejor a través de hacer un estudio, a ver cómo esto se podría aplicar a la realidad de Chile. Y mi tercer mensaje sería que, sí, muchas veces, como decía Sun Tzu, no es holandés, no es chileno, pero decía, ten cuidado con lo que piensas, porque eso se transforma en tus palabras, ten cuidado en lo que dices, porque se transforma en tus acciones, y ten cuidado en tus acciones, porque eso se transforma en tu carácter y en la realidad. Ahora estamos pensando, estamos teniendo visiones, pero esas visiones yo creo que se van a transformar en realidad, y yo creo que eso tiene que ser un trabajo en conjunto. Así que invito a que trabajemos en conjunto para que todo esto tenga un impacto positivo para la ciudad.